Escuchamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la conmemoración del Día del Maestro. Maestras y a los maestros de México. No solo nos enseñan a leer, escribir, a multiplicar, a dividir, quebrados, la historia de México, la literatura, sino que construyen valores en las personas. Y eso sí lo hace la familia. Pero si lo pensamos, las niñas y los niños a veces pasan mucho más tiempo con sus maestras y maestros que incluso con madres y sus padres. Así que el día de hoy el mayor homenaje, reconocimiento, agradecimiento y felicitación a las y los maestros de México. Muchas, muchas felicidades. Durante todo el periodo neoliberal, hay que decirlo porque si no se olvida, ese que ocurrió de 1982 al 2018, el objetivo, entre otros, fue desaparecer las instituciones públicas. En esta idea de que lo privado siempre era mejor que lo público. Y entonces se desmantelaron todo lo que pudieron desmantelar. Las empresas públicas, la salud pública, e intentaron afectar a la educación pública, a esta gran institución que llamamos Secretaría de Educación Pública, fundada por Vasconcelos, pero que más allá del nombre de secretaría son los más de 1 millón de maestros y maestras de esta generación y, si lo pensamos, de generaciones anteriores y de las generaciones que vienen. Desmantelar la escuela pública. Lo peor fue en 2013, cuando vino la mal llamada reforma educativa, que el objetivo central era supuestamente hacer una educación de excelencia, que quién sabe qué quiera decir eso, pero en el fondo era afectar a la educación pública. Y construyeron un discurso, una narrativa, que quizá es lo peor de aquel periodo, en contra de las maestras y los maestros de México. Decían que la educación pública era malísima. Falso. La educación pública, lo he sostenido y lo sostengo, es la mejor de todas las educaciones, y esa es gracias al Magisterio Nacional. Y en esta cantaleta de que la educación pública era muy mala, a quienes responsabilizaban, supuestamente, eran las maestras y a los maestros. Pero eso nunca pasó en la sociedad. Pasó en sus discursos, hasta películas hicieron, justificaron represiones, pero eso nunca permeó en la sociedad. Porque las familias mexicanas, aquellas que llevan sus hijos a la escuela pública, tienen el mayor reconocimiento a las maestras y a los maestros. Cuando llega la transformación con el presidente López Obrador, cambió por completo el país. Se recuperó el reconocimiento a lo público. ¿Qué quiere decir eso? El reconocimiento a los derechos del pueblo de México. Porque antes la educación se quiso convertir en una mercancía o en un privilegio. Mercancía porque había que pagar por la educación, particularmente la media superior y la superior. Las escuelas públicas, las universidades públicas comenzaron a aumentar sus cuotas, convirtiendo en un privilegio porque hay familias que no pueden pagar esa cuota. Y mi compromiso al final del sexenio es que las universidades
y los institutos de educación pública sean gratuitos, y lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Esta idea de que la educación es un privilegio o una mercancía y que solo así se valora, porque solo lo que cuesta se valora. Ese era el discurso. Pues cambió y ahora reconocemos a la educación, al acceso a la salud, a los programas de bienestar, a la vivienda como derechos del pueblo de México, que es la esencia de la Constitución de 1917, el derecho a la educación. Y el derecho a la educación no puede existir si no es reconociendo a las maestras y a los maestros de México. Y eso fue lo que ocurrió con la Cuarta Transformación. Se echó para atrás todo lo punitivo de la reforma educativa. Se basificaron casi a 1 millón de maestros y un aumento salarial paulatino que fue recuperando lo perdido durante tantos años. Esa es la esencia de la transformación que vivimos y esa no podría ocurrir sin las maestras y los maestros. Por eso recojo esta consigna que escuché durante toda mi campaña: sin educación no hay transformación. O dicho de otra manera, hay transformación con la educación. Pepe Mújica, que acaba de fallecer, este presidente uruguayo que dejó tanta sabiduría en muchos sentidos, en uno de sus discursos dijo: lo que hay que hacer es educación, educación, educación y más educación para la transformación. Y ese es nuestro objetivo, seguir construyendo, fortaleciendo la educación pública. Que está bien que exista la educación particular, la educación privada, nadie dice que no. Pero la obligación del gobierno es apoyar a las y los maestros para que la educación pública siga siendo la mejor de todas las educaciones, en todos los niveles educativos, desde la inicial hasta el posgrado. Y ese es uno de los grandes objetivos de lo que llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así que nunca más el que alguien calumnie a una maestra o un maestro. Las maestras y los maestros de México es lo mejor que tiene nuestro país y nuestro mayor reconocimiento siempre. Sé que están esperando qué voy a decir. Todos los maestros de México están a ver qué va a decir la presidenta de los apoyos que van a venir a partir, que normalmente se anuncian el 15 de mayo, Día de las Maestras y los Maestros. Créanos que hemos estado haciendo un gran esfuerzo para poder dar los anuncios que voy a dar el día de hoy. Lo primero es decirles lo que ya habíamos planteado. Primero, estamos totalmente de acuerdo en la injusticia que se cometió con la reforma a la ley del ISSSTE del 2007. Esta forma de pensión que se convirtió en retiro y que le quitó muchos derechos a todos los trabajadores del Estado, fue en contra de las y los trabajadores. Y quisiéramos nosotros hacer mucho más, pero a veces el presupuesto no alcanza. Entonces, lo que yo planteé hace algún mes más o menos, es que para todos aquellos que están en el 10º transitorio íbamos a congelar la edad de jubilación. Y lo que yo planteo hoy es que no solamente es eso, sino que nos sentemos. No es sencillo disminuir progresivamente la edad, pero sí es nuestro objetivo. Entonces, que nos sentemos para que podamos encontrar una mejor manera para las maestras y los maestros, que vayamos poco a poco disminuyendo progresivamente esa injusticia que se cometió, de que cada vez son más años
para la jubilación. Y por lo pronto es el congelamiento y sentarnos a seguir trabajando. Lo segundo que también planteé, y que ya hay un decreto en torno a eso, que fue una mala interpretación que se hizo a una reforma a la ley del ISSSTE que planteamos, pero ya lo quitamos para que no haya ninguna mala interpretación, es los créditos a la vivienda. Los trabajadores del Estado y particularmente las y los maestros que pidieron créditos al FOVISSSTE han llegado a pagar el doble de lo que solicitaron y siguen pagando y todavía no tienen las escrituras. Entonces, ya firmé un decreto porque en la mayoría de los casos no solo va a haber congelamiento, sino disminución, quitas a todos los créditos que se dieron del FOVISSSTE. Y nuestro objetivo es que ya no solo se dé el crédito, sino que el FOVISSSTE construya viviendas, porque el derecho no es el derecho a tener un crédito de vivienda, sino el tener una vivienda. Entonces, a partir de ahora, no solamente el Infonavit ya no solo da crédito, sino recupera su construcción de viviendas, sino que el FOVISSSTE también va a construir vivienda para que las maestras y los maestros tengan acceso al derecho a la vivienda. Ahora, el aumento salarial. El planteamiento es el siguiente. En este momento, retroactivo al 1 de enero, vamos a dar 9% de aumento salarial. Global. Con un adicional. A partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros. De verdad que ojalá pudiéramos dar más, ¿no? Significa un presupuesto anual adicional de 36,000 millones de pesos. Este aumento que estamos dando. Segundo, no es petición de los sindicatos, es un asunto que siempre lo he pensado. Las maestras y los maestros casi no tienen vacaciones, porque cambió el calendario escolar. Y normalmente acaban las clases y todavía se quedan. Y antes de que inicie el calendario escolar, entran antes. Entonces, le sugerí al secretario de Educación Pública y le pareció bien, y además hicimos un análisis de los calendarios escolares en todas partes del mundo. Entonces, les estamos dando una semana más de vacaciones a las maestras y a los maestros como parte de su trabajo. Porque además, no me dejarán mentir, la última semana de clases con las niñas y los niños ya se acabó toda la currícula escolar y ya no sabemos ni cómo llenar la última semana. Entonces es bueno también para las niñas y los niños que estén con la familia. Entonces es un adicional que estamos presentando. La otra es que yo me comprometí a que iba a desaparecer la UCICAM, o el UCICAM, como le quieren llamar, y mi compromiso existe. ¿Por qué lo sustituimos? Yo no quiero que volvamos a una situación donde sea la SEP quien presenta una propuesta. Queremos que venga de las maestras y los maestros. Por eso el planteamiento es que vayamos a las escuelas para que en las escuelas se decida qué es lo que ¿por qué lo sustituimos? Y lo que decidan las maestras y los maestros, eso va a ser, porque nosotros no vamos a imponer nada.
creemos en las maestras y en los maestros, para lo que significa la promoción. Sin embargo, durante todo el periodo de campaña, pues cada vez que llegaba a una asamblea, había muchas maestras y maestros y me decían, que desaparezca los ICAM, que desaparezca los ICAM. Y les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que más les afecta? Y uno de los elementos que más afecta es la movilidad. Estas restricciones que se pusieron a la movilidad. Entonces, le he pedido a Mario, vamos a firmar un decreto para que cambie por completo el proceso de movilidad de las maestras y los maestros en lo que decidimos, juntas y juntos, qué va a sustituir. Esta es la propuesta. Todos los cambios de centros de trabajo se realizarán de manera presencial y por nivel educativo para garantizar que exista transparencia. Además, el único elemento que se tomará en cuenta es la antigüedad en el servicio, con lo cual se reconocerá el tiempo y dedicación de nuestras maestras y maestros a la educación pública de México. Es un acto de justicia. Quien tiene más años de servicio, pues es quien tiene más derecho. Y además lo que queremos es que estén cerca de sus familias, que no tengan una hora por aquí, luego otra hora por allá, que quieran hacer su cambio y que no haya posibilidades, que porque no han pasado quién sabe qué y quién sabe qué otra cosa. Entonces, lo que queremos es que las maestras y los maestros estén cerca de sus familias y vamos a hacer todo para que esto sea así a través de estas reglas que vamos a decidir en conjunto. Entonces, el cambio completo en la movilidad. Y otros temas que vamos a seguir trabajando. Este es esencialmente la propuesta que les hago el día de hoy. El objetivo desde mi punto de vista, que si va a haber evaluación, este es mi punto de vista y tiene que ser entre pares. Esta idea de que unos sabios que están quién sabe en dónde van a evaluar a las maestras y a los maestros es completamente equivocada. Es esta idea de la excelencia educativa en donde otras personas evalúan el trabajo de las maestras y los maestros. ¿Quién mejor que ustedes sabe? Yo fui maestra universitaria, lo dije hoy en la mañanera, muchísimos años. Di clases de termodinámica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y después de Energía y Desarrollo Sustentable en el posgrado de Ingeniería, muchísimos años, como 20 años. Inicié como ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de donde provengo, yo estudié física. Y en las universidades quien evalúa son los pares, elegidos por los propios maestros y maestras. Es una posibilidad, entre muchas. No digo que, lo que digo es lo que ha sido mi experiencia como profesor. Pero lo que queremos es que sean ustedes. Y también la nueva escuela mexicana, si tenemos que fortalecerla, es con ustedes, con nadie más que con ustedes. Si alguien conoce cómo enseñar a leer y escribir, pues son las maestras y los maestros. Si alguien sabe cómo construir la colaboración entre las niñas y los niños, pues son las maestras y los maestros de México. Así que el día de hoy, 15 de mayo, mi mayor reconocimiento, para mí la educación pública pues me llega muy hondo, no solo porque desde la preparatoria estudié en educación pública, sino porque desde que tengo 15 años, desde que entré al CCH Sur, la lucha en los movimientos sociales, lo que me marcó a mí y a mi generación, pues fue la construcción y el fortalecimiento de la educación pública. Cuando quisieron aumentar las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México, nos movilizamos los estudiantes. Nos movilizamos los estudiantes para evitar que se privatizara la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo logramos. Y en aquella época, el discurso que privó por muchísimos años fue que era más barato comprar una cajetilla de cigarros, decían entonces,
que estudiar. Y entonces se hizo un diálogo público. Y las y los estudiantes teníamos un argumento. La educación es un derecho y ese está establecido en el tercero constitucional gracias a la lucha del pueblo de México. Y eso es esencia de la cuarta transformación de la vida pública de México. Gracias a todas y a todos los maestros. ¡Que viva el Magisterio Nacional! ¡Que vivan las y los maestros de México! ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva México! Bien, escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde también, además de felicitar a las maestras y maestros de México, dio a conocer también importantes apoyos, beneficios a partir de estos momentos y también de este día para maestros, obviamente, no solamente del ISSSTE, sino también de los estados involucrados a través del sistema de educación. Estaremos pendientes de reacciones y más detalles.